Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora en nuestro Doctor Responde, un espacio creado por la Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Hoy tenemos un tema muy interesante y además muy común que debemos tenerlo en cuenta para no realizarlo en nuestra cotidianidad. Se trata del riesgo en la automedicación. Y para ello tenemos de invitada a la doctora María del Rosario Rojas, la toxicóloga clínica de nuestra institución, quien estará respondiendo todas las preguntas que ustedes, nuestros seguidores, realicen a través de nuestras redes sociales. Doctora Rojas, buena tarde y bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Ángela, y gracias por la invitación a este espacio para poder resolver algunas de las dudas de nuestros pacientes. Bueno, doctora, entonces iniciemos preguntando lo más básico de este tema y tiene que ver por qué es tan peligroso automedicarnos. Bueno, la automedicación es una práctica muy frecuente, digamos, en nuestro medio y que también está muy de la mano con todos los comerciales que vemos día a día, en los cuales se incentiva a la persona a tener un consumo con base en una serie de síntomas que se asocian con las enfermedades más comunes, como podría ser los cuadros virales. El problema es que cualquier afección, lo ideal es de que sea siempre valorada inicialmente por el médico general, porque es que todas las enfermedades pueden compartir una serie de características en los síntomas, pero ya cuando uno revisa y hace un examen físico, va a poder definir, va a poder dar un diagnóstico y de esta manera va a dar un manejo indicado, un manejo dirigido. Cuando uno se automedica es un manejo desordenado y en lugar de mejorarnos, en muchas ocasiones nos puede generar eventos adversos, efectos secundarios. En algunas ocasiones incluso podemos ser alérgicos a algún compuesto de la sustancia que nos estamos automedicando y esta alergia se nos puede llegar a complicar e incluso en casos muy severos de una anafilaxia llegar a producir incluso la muerte. Y hemos tenido ya en nuestro país muchos casos que por automedicación se han presentado muerte, como fue el caso de los niños pues con el tramadol en Bogotá. Doctora, tomarme un Dolex ante un dolor de cabeza puede llegar a ser perjudicial para mi salud. Digamos que el Dolex, que es como del grupo de los analgésicos más comunes, los más comercializados y que digamos que la gran mayoría de personas siempre tenemos en la casa, va a depender de la dosis. ¿A qué me refiero? Si uno ya ha tomado Dolex y sabe que no es alérgico a los compuestos y llega a tener algún dolor, ya sea dolor de cabeza, algún dolor muscular, y sabe que con el Dolex le funciona, no habría ningún problema. ¿Cuál es el problema? Esa persona que ya no se toma una sola pasta, sino que cada 2 horas se está tomando una pasta porque dice que el dolor no mejora, y en lugar de consultar inmediatamente, lo que hace es que toma gran cantidad. Entonces, si hablamos de que toma mucha cantidad en un solo día, puede llegar a producir incluso algún estado de sobredosis de acetaminofén. En algunos eventos ya también puede estar asociado con algún intento suicida, ya que vamos a tener alguna dosis tóxica, pero si lo hacemos de una forma continua y estamos excediendo la dosis permitida diaria, que va a ser como de 3 gramos al día, podemos llegar a tener incluso una intoxicación crónica que se va a ver representado por una elevación en las enzimas del hígado, es decir, vamos a terminar dañando nuestro hígado finalmente. Doctora, ¿y esto puede ocurrir con cualquier medicamento, hasta con las vitaminas o multivitamínicos que uno consuma? Esto ocurre con todos los medicamentos, digamos que el problema nunca es que se tome el medicamento, no, el problema siempre en toxicología es la dosis. Entonces, todo va a depender de la cantidad y la frecuencia con la cual se consuma esta sustancia. Entonces, con las vitaminas, así como uno tiene déficit de vitaminas, si uno ingiere de más, puede tener también hipervitaminosis, es decir, se va a ir más allá. Y el ir más allá también genera consecuencias. Entonces, volvemos al hecho de que todo en exceso pues está mal. Detrás de cámaras, antes de iniciar este live, también hablábamos de aquella medicina natural, las hierbitas, las maticas que uno toma, que uno compra para relajarse en casa. Esto también puede generar malestar o puede afectar la salud de la persona. Claro, lo que pasa es que usualmente cuando uno habla de automedicación nada más se enfoca en la parte de los medicamentos pues, farmacéuticos, a los que son vendidos en las farmacias.
Pero recordemos de que los medicamentos como tal se extraen también de las plantas. Entonces la gente lo que dice es como, no, lo que pasa es que me estoy tomando un remedio natural, casual. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno se toma ese remedio natural casual? Tampoco a veces se pasa en la dosis de cuánta hierbita tengo que echarle, o tomo más pocillos de la aromática de boldo, por ejemplo, en un día. Entonces todos estamos sobredosificando y esto nos va a generar efectos. Por ejemplo, entonces el boldo, no, pues me puede llegar a generar una intoxicación con alteración en el hígado. Algunos medicamentos como el ginkgo biloba, entonces nada, me va a aumentar la frecuencia cardíaca, entonces si una, digamos, es hipertenso, me puede generar arritmias, me puede generar infarto, incluso me puede generar un SB, pues que la gente normalmente lo conoce como un derrame. O algunas sustancias también, si uno es hipertenso como el jengibre, me va a subir más la presión, o me pueden aumentar en las personas que son diabéticas como el pico de glucosa, entonces vamos a tener también problemas del azúcar. Entonces tener en cuenta que automedicación no solo está basada en lo que uno consigue en la farmacia, sino también a lo que uno compra pues como remedio natural. Y no es que esté mal, no es que esté mal tomar un remedio natural, sino que todo siempre en la dosis y con la supervisión adecuada. Bueno, ya nos están escribiendo nuestros seguidores en las redes sociales. En caso de una emergencia, ¿la automedicación puede ser considerada? ¿Puede tenerse pendiente para realizarla, para tomarse uno algo mientras llega a la clínica? Ok, pues si es una emergencia, lo indicado es consultar inmediatamente al médico, porque digamos que si automedican y, o sea, emergencia es algo que ponga en riesgo el estado de la vida de la persona. Entonces, si es algo que está poniendo en riesgo el estado de la persona y le das algo que no le funciona, en lugar de mejorarlo, vamos a empeorar ese cuadro y vamos a retrasar el momento de llegar a la clínica. Entonces, si uno tiene una emergencia y incluye pues el concepto, que la definición que es emergencia, es decir, me puedo morir, la condición y el acto que se debe hacer es consultar inmediatamente al servicio de urgencias, que es un acto que uno puede hacer en casa, pero que no aplicaría para este live de intoxicaciones. Si tengo un trauma, pues hago presión sobre la herida, que eso sí es una medida pues básica, y lo llevo inmediatamente, pero digamos que en este caso automedicación no aplicaría. Perfecto. Nos escribe Paola, ¿qué riesgos puede generar tomar antihistamínicos diariamente por un tiempo prolongado? Claro, que con el tema de los antihistamínicos por un tiempo prolongado, lo que se ha visto es que se puede afectar la parte de las defensas, o sea, la línea celular blanca. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento podemos llegar a reducir esos niveles de glóbulos blancos, que es decir, las defensas. Pero de ahí que estos manejos antihistamínicos prolongados por lo general siempre están en seguimiento por un médico. Entonces, al estar en seguimiento por el médico, pues uno puede estar haciendo sus controles con el hemograma, por ejemplo, y ahí en caso de que se llegue a detectar alguna afección, pues se puede modificar o suspender temporalmente el medicamento. Por lo general en estos tratamientos que son crónicos, que se requiere de un consumo diario de alguna sustancia, siempre hay un control médico y es precisamente para uno poder ir viendo niveles y para poder ir evaluando efectos secundarios del medicamento. Nos preguntan también, ¿qué medicamentos son más letales? Sobre todo los que se toman para las alergias. Digamos que aquí no hablamos de un medicamento letal, porque todos están, o sea, todos han sido testeados y las dosis en las cuales se venden, las cuales se comercializan, digamos que cumplen los parámetros de que es una dosis segura, entonces no va a haber problema con eso. El problema ya es cuando yo o sea, tengo una sobredosis, pero esto más que todo se va a ver en un intento suicida. Pero digamos que si yo me tomo la medicación tal cual como me la recetó, me la formuló el médico, pues no va a ser una dosis letal. ¿La automedicación me puede generar un paro cardíaco, doctora? Sí, dependiendo de la sensibilidad que uno tenga al medicamento. ¿A qué me refiero? El paro cardíaco está asociado sobre todo a un proceso de anafilaxia, y la anafilaxia la vamos a entender como el estado de reacción alérgica severa, es decir, tuve una reacción alérgica a algún compuesto de lo que me estoy tomando, empecé con una serie de síntomas como la picazón, que me pongo roja, se me inflama la garganta, y posterior a eso puedo llegar a tener pues el paro cardíaco como la gente lo refiere. ¿Cómo puedo identificar una alergia a raíz o como consecuencia de tomar un medicamento?
Pues ahí tiene uno que primero ver si ha sido un medicamento que nunca ha tomado o que ya ha tomado en alguna ocasión. Si digamos, si uno nunca lo ha tomado y apenas lo ingiere, empieza como con esa sensación de rasquiña, como con cambios en la coloración de la piel, o en algunos casos, dependiendo de la sensibilidad de la persona, o si la persona es asmática y es más sensible, pues como con esa sensación como de que la garganta como que se le cierra, pues uno inmediatamente dice que podría llegar a ser alérgico. Digamos que si ya ha estado expuesto a la sustancia y en teoría no hizo alergia, pero lo tomó una segunda vez y ya generó algún tipo de reacción, puede ser que se sensibilizó, y de igual manera uno entraría a decir de que es preferible evitar ese tipo de medicación. Doctora, nos preguntan también, a futuro, ¿qué consecuencias puede tener el consumo elevado de AINES? Bueno, los AINES principalmente están asociados con problemas renales y con problemas gástricos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomo diario ibuprofeno, tomo diario naproxeno, diclofenaco, que son los medicamentos que forman grupo de los AINES, la nimesulida, por ejemplo, entonces dependiendo de estos vamos a tener algunos que son más nefrotóxicos, es decir, me dañan más el riñón, más gastrolesivos, es decir, me generan más gastritis, o algunos que son más hepatotóxicos, es decir, me dañan más el hígado. Entonces, en general, diríamos que esos son los tres órganos que se pueden comprometer. Y estamos hablando de crónicos cuando ya habla de consumo diario. De hecho, el esquema con los AINES, cualquiera que sea el medicamento, es un promedio de 5, máximo 7 días, incluso hablamos de esquemas cortos de 3 días. Doctora, ¿mezclar medicamentos también es nocivo? ¿Puede llegar a generar pues alteraciones? Claro, y sobre todo cuando no está supervisado por un médico, porque hay personas que tienen diversas patologías y digamos que para cada enfermedad se requiere una medicación distinta, pero cuando se está formulando, pues el médico tiene en cuenta, digamos, qué medicamentos se pueden combinar y cuáles no. Cuando la persona desconoce qué medicamentos se pueden combinar y cuáles no, pues hay algo que se llama interacción farmacológica. ¿Qué quiere decir eso? Que un medicamento me puede inhibir el efecto del otro, es decir, no deja que el otro me sirva para lo que yo necesito, o antes por el contrario me aumenta la dosis de ese medicamento. Entonces digamos que si me genera sueño y me estoy tomando otro medicamento que aumenta su efecto, voy a estar más dormido de lo normal, y el estar más dormido de lo normal me puede llevar pues a un evento como algún desmayo, que tenga algún trauma por algún desmayo. Incluso en algunos casos hablamos de depresión respiratoria, es decir, que la persona quede con dificultad para respirar y cosas así por el estilo. Entonces ahí la dificultad y el problema de combinar sin saber, porque podemos potenciar algún efecto tóxico. Doctora, en nuestras redes, también en Instagram, nos están preguntando, si tengo alguna enfermedad de base, ¿puedo tomar cualquier medicamento? Y depende de cuál sea la enfermedad de base. Igualmente, por lo menos sabemos de que los hipertensos, por ejemplo, no se les recomienda el uso de lo que son AINES, es decir, ni diclofenaco, ni ibuprofeno, ni naproxeno, pues por todo el tema renal, por poner un ejemplo. Las personas que tengan cáncer también deben idealmente siempre consultar si presentan algún dolor, porque algunos de los medicamentos que toman dentro de su quimioterapia pueden, lo que estamos hablando ahorita, de tener interacción con algún otro medicamento y puede generar algún evento adverso. Entonces lo ideal es de que si es una persona que tiene una enfermedad crónica, cualquiera, diabetes, hipertensión, EPOC, que tenga falla renal, que tenga cáncer, que tenga SIDA, enfermedades pues crónicas, lo ideal es de que si requiere algún medicamento adicional siempre sea supervisado por el médico. Doctor, aplicarse complejo B cuando uno realiza actividad física, ¿es automedicarse? Sí, eso es automedicarse. Digamos que el complejo B pues hemos visto que lo utilizan mucho los deportistas. El problema es que a veces no saben cómo administrarlo o no saben la frecuencia pues con la que se debe usar. Y también lo que hablábamos ahorita, en exceso nos puede llevar a una hipervitaminosis. Entonces, y lo ideal es de que si se lo van a aplicar, pues sea una vez mensual, y pueden tener periodos de descanso, es decir, me lo aplico 3 meses, descanso 3 meses y luego en 3 meses reanudo. Las personas que se lo aplican diarios es cuando uno por un examen ya al laboratorio como tal se tomó los niveles de vitamina B12 y vio que estaban por debajo, y entonces ahí pues sería ya como más parte de un tratamiento médico.
¿Qué es más recomendable que tomar vitamina B? Pues si ustedes si quieren comprar como un complejo pues vitamínico y eso, pero con la misma recomendación de 3 meses, descanso 3 meses y reanudo por 3 meses. De esa manera mantenemos niveles. Y recordar que siempre la fuente más importante para todas las vitaminas y suplementos dietarios es la alimentación. Que una buena alimentación en realidad no se requieren suplementos. Doctora, en esta misma línea, ya que estamos tocando este tema de los deportistas y de pronto de la persona que quiere mantenerse sana, la aplicación de los sueros, ¿también es recomendable hacerla, no hacerla? ¿Eso es automedicación? Eso es automedicación. Yo particularmente no recomiendo esta aplicación de estos tipos de sueros. Estas proteínas que venden en los gimnasios tampoco es que sean muy recomendadas. Hay algunos casos, yo no puedo hablar generalizado porque obviamente no todas las personas lo desarrollan, pero sí hay reportes de casos en los que se evidencia que estas personas pueden generar problemas del hígado cuando toman mucha proteína, pueden generar problemas del riñón, sobre todo los que tienen carnitina. Entonces van a generar como un efecto secundario, y más que es un consumo diario y constante, no es algo que lo hagan como por una temporada y un mes y nada más. Entonces como vamos acumulando toda esa dosis, al final vamos a generar algún evento adverso. Entonces no lo recomiendo tanto, o si lo van a utilizar lo recomiendo por periodos cortos, pero sí entraría como automedicación. Y debería ser guiado idealmente por alguien estudiado en el área del deporte, ya sea un fisioterapeuta o un deportólogo, que en algunos en gimnasios como tal se puede contar con asesoría de este especialista. Doctora Rojas, este tema también cuando uno le da gripas, que le recomiendan a uno tomate una bomba o aplicate una bomba, ¿eso también pone en riesgo nuestra salud? Claro que nos pone en riesgo, y además que las bombas es una mezcla de medicamentos y se llama bomba precisamente porque es un escopetazo, le quiere pegar a cualquier cosa porque no se sabe qué es. Entonces aquí vemos la combinación de un antihistamínico, la combinación de un antigripal, la combinación de un analgésico y la combinación de un antibiótico. Entonces recordar que los virus no se tratan con antibióticos es supremamente importante. Y además de que si estamos tomando antibiótico constantemente, aparte de todo vamos a generar resistencia, y eso es un problema pues de nuestro siglo, y la resistencia bacteriana, y por eso a veces ya los antibióticos no cumplen su efecto y se requieren antibióticos cada vez más fuertes y demás. Y pues en caso de que uno llegara a tener alguna afección realmente grave, no me va a servir un antibiótico que podría servirme en otra ocasión. Entonces, por un lado, como frenar ese tema de la resistencia. Y por otro lado, si yo soy hipertenso, tengo sensibilidad a algún componente, se han asociado que este tipo de bombas pueden estar relacionadas con eventos como arritmias cardíacas. Entonces me va a generar un evento adverso grave. Nos preguntan también en Facebook, soy vegana y tomo muchas vitaminas para nivelar mi organismo. ¿Eso también es automedicación? ¿Puede generarme alguna reacción? Sí es automedicación, pero digamos que en este caso pues ella está tratando de suplir todo el tema de las proteínas que no está adquiriendo de la parte animal. Entonces digamos que estaría permitido, pero volvemos al tema, sin excesos. Entonces se puede hacer igual el ciclo, que es como el recomendado: 3 meses consumimos suplementos, suspendemos 3 meses y volvemos a reanudar y mantenemos este ritmo. Pero en este caso pues claramente es como más un tema de suplencia, por lo que no se está teniendo acceso a la proteína animal. ¿La automedicación también se da con las pomadas y medicamentos tópicos? Claro, porque es que la diferencia ahí no deja de ser un medicamento, la diferencia es la vía de absorción. Es decir, una pasta yo me la tomo y se me va a absorber por vía gástrica, pero la pomada se me va a absorber por vía dérmica, pero igual va a tener en contacto con nuestro organismo y va a generar pues todo el efecto esperado de la sustancia. Sí entraría, y algunas personas, no todas, pero sí hay algunas personas que pueden tener sensibilidad, sobre todo a nivel dermatológico. Digamos que este no va a ser tanto a nivel sistémico, es decir, como con una pasta, sino que va a ser algo más local en el sitio en el que me estoy aplicando, que pueda generarse pues como una alergia en ese lugar. Las personas que sufren de migraña suelen consumir más medicamentos pues para su control. ¿Eso también es automedicarse, aun cuando el médico le haya dicho pues, o le haya recetado un medicamento especial?
Digamos que hay más, el problema no es que se tome la pasta, sí es automedicación porque todo lo que no esté formulado va a entrar dentro de lo que nosotros vamos a definir como automedicación, pero digamos que ya es algo que la persona sabe que le funciona y le sirve para el control de sus síntomas. ¿Cuál es el problema? Que digamos pasará una semana completa y ha estado tomando no uno, sino diferentes medicamentos, bien probando a ver cuál de esos le sirva. Entonces vamos a poder tener interacciones entre esos medicamentos y a veces en lugar de mejorar el dolor de cabeza podemos llegar incluso a empeorarlo. Entonces si tenemos ya algo diagnosticado como una migraña, ya como tal, pues manejada por médico general o manejada ya por neurólogo, pues ahí ellos le han debido formular un tratamiento específico y más bien en los casos de las crisis, ahí es cuando se da la opción de tener otro tipo de medicamento. Doctora, hemos dado, le ha dado muchas recomendaciones a las personas que nos están viendo en este momento en nuestras redes sociales. ¿Qué otras de pronto les podemos decir a ellos para que no caigan en eso de automedicarse? No, básicamente recordar lo que ya hemos hecho. O sea, medicación no solo va a ser el tema de medicamentos que veamos en farmacia, sino todo lo que son suplementos dietarios, lo que son medicamentos naturales, lo que son las recomendaciones de la vecina de tómese la aromática de tal cosa. Todo esto entra dentro del proceso de automedicación. Va a estar muy ligado a la dosis. Recordar que todo en exceso es malo, esto siempre es importante que no sea un consumo diario, a no ser de que sea formulado directamente por el médico. Y si usted ve que es una reacción, si toma algo y es una reacción alérgica o alguna reacción grave, debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias más cercanos. Digamos que aquí en la clínica pues contamos afortunadamente con el servicio de toxicología que está pues las 24 horas, los 7 días de la semana, y pues siempre vamos a estar atentos a recibirlos. Pero sí es importante que al llegar a la institución y hablen con el médico, digan si han tenido contacto con algún medicamento y se han automedicado para de esta manera pues enfocar de una manera más óptima nuestro diagnóstico. Doctora, también nos preguntan, ¿es también recomendable o hay que tenerle algún manejo al tema de mezclar vitaminas? Ahora que está tan de moda eso de la vitamina D, el calcio que venga con vitamina D, más la vitamina C y todo lo que uno se toma pues como para mantenerse ya después de cierta edad. Digamos que ahí no habría tanto problema, que por lo menos la combinación de calcio con vitamina D es porque necesitamos la vitamina D para que se adhiera mejor el calcio, por ejemplo. Entonces, en este caso, este tipo de combinación es buena. Y al combinar, digamos, vitamina C y vitamina A, tampoco va a haber alguna interacción, porque de hecho eso es lo que hacemos en la alimentación. Cuando uno de cada alimento, de cada fruta, de cada verdura, extrae algún beneficio, entonces va a ser como muy similar a la dieta que tenemos diariamente. Nos preguntan también por Facebook, si consumo a menudo colágeno hidrolizado, ¿puedo generar algún exceso? Sí podría llegar a generar algún exceso, pero ahorita que haya un evento adverso grave reportado hasta el momento por el colágeno hidrógeno, no, hasta el momento no está reportado. Entonces, la recomendación sería igual, se puede dar como unos periodos de descanso, de pronto ya no tomarlo pues directamente por cápsula, sino que sea aplicado directamente vía dérmica, como tratar de alternar, porque el hecho de que no haya un reporte como tal no quiere decir que no pueda llegar a aparecer. ¿Cómo podemos manejar la automedicación en niños? Cuando ellos a veces les da un dolorcito, se golpean, ¿cómo darles, se les puede dar el doles o es preferible hablar con su pediatra? Bueno, con los niños es un tema delicado porque con los niños ustedes saben que la dosis depende de los kilogramos que tenga el niño. Y en estos casos a veces el papá puede errar porque o le está dando menos de la dosis indicada o le está dando más de la dosis requerida. Entonces en estos casos con los niños siempre va a ser mejor consultar. Bueno, perfecto. Nos preguntan también, ¿qué vitamina recomienda para subir de peso? Nos está diciendo Flora Useche. Bueno, aquí más que todo que una vitamina específica para subir de peso, es más un tema nutricional, enfocado pues ya a un programa que le pueda hacer el profesional de nutrición y un tema de actividad física, ¿no?
que con la actividad física ganamos masa muscular y al ganar masa muscular también pues vamos a mejorar nuestro peso. Por lo general siempre recomiendan pues todo lo que es el complejo B para el tema de aumento de peso, también la vitamina A, pero pues que haya una vitamina específica que le vaya a ayudar a regular el tema del peso, no. Va a ser nutrición y actividad física enfocada a ganar masa muscular. Así como las precauciones que debemos tener con los niños, también debemos tenerla con los adultos mayores. Claro, claro que sí. Además de que en los adultos mayores hay también un tema de que la absorción de los medicamentos cambia, digamos que puede ser más lenta. Entonces, una dosis que, digamos, la comparamos con un adulto con una promedio de 40 años, que en general me genera algún efecto a mí, si se lo damos a un abuelo de 70, 80 años, puede tener mayor sensibilidad y por esto va a tener más efectos secundarios. Un ejemplo básico, la loratadina, a algunas personas les da somnolencia. En teoría, un adulto de 40 lo puede manejar, un abuelo lo puede llegar a disminuir bastante su estado de alertabilidad y de estar más dormido de lo normal. Entonces es importante con ellos también tener el tema de la dosis y que idealmente todo sea recetado. Además de que los abuelos por lo general ya tienen otras enfermedades, entonces tienen el problema de que no solo el medicamento que le estamos dando, sino los medicamentos que se está tomando de base. Doctora, tomarse todos los días un acetaminofén por algún dolor crónico que tenga, ¿se considera automedicación? Estos dolores crónicos como tal se manejan en general con clínica del dolor y sí podría llegar a ser automedicación, y el problema es de que si todos los días tomamos acetaminofén, pues al final vamos a terminar generando una intoxicación crónica por acetaminofén. Entonces no es que sea malo tomar acetaminofén, pero todos los días, a no ser de que yo tenga una enfermedad que realmente lo amerite y que yo pueda tener un control, es decir, que cada 3 meses me esté haciendo un chequeo de cómo están las enzimas de mi hígado y demás, pues en realidad no tendría ninguna indicación. Bueno, nos escribe también del Villanet Sánchez. Si aumento la dosis del medicamento formulado, ¿es también automedicación? Claro, porque cuando uno formula una dosis es basada ya en lo que se ha visto que es efectivo, en la dosis terapéutica que es efectiva para el control de la molestia del paciente. Si yo aumento esa dosis, lo que incremento es el riesgo de sobredosis, y si yo tengo sobredosis, pues lo que voy a generar son eventos adversos secundarios que pueden complicar mi estado de salud. Nos preguntan también cómo se puede manejar la automedicación, sobre todo con la asesoría de las abuelas. Me imagino por los que son las que más recomiendan el uso o el consumo de ciertos medicamentos, ya sean naturales o farmacéuticos. Pues digamos que esto ya va a ser más como un tema de habilidad en comunicación. Obviamente uno no va a entrar en discusión con el abuelo y decirle, no, lo que me están diciendo no sirve de nada, pues porque la idea no es esa. Pero entonces sí, como tener esa asertividad en decirle, abuela, espérate, yo averiguo si esto de verdad sí sirve para lo que yo estoy sintiendo, o déjame yo consulto. Por lo general todo el mundo tiene el amigo médico, entonces vení, yo le escribo a mi amigo a ver el que me recomiendo, qué me sugiere, cómo me puede orientar. Si estamos de acuerdo, entonces podemos utilizar lo que tú me estás recomendando, porque es que obviamente no es decir todo lo que me aconsejan está mal, no, pero sí es como hacerlo de una forma más consciente, más objetiva, y no simplemente porque apenas me lo dijeron lo hago. Bueno, también nos escribe Paola Cuadros. ¿El colágeno hidrolizado en el cuerpo es mejor en polvo o en pastas? ¿En cuál actúa mejor? No, de las dos formas actúa bien. Ahí lo que varía es como la presentación del medicamento. Pero en cuanto a ese efecto va a ser igual, no cambian si es en polvo o si es en pasta como tal. Ok, nos preguntan también, alguien hace una consulta muy específica. Soy Bien. alérgica y me han enviado prednisolona, 8 tabletas Sí. diarias. ¿No es peligrosa esa dosis? Fue recetado por el doctor, pero hasta la de la farmacia dudó en dárselo. Pues primero tocaría saber por qué le están formando la prednisolona, ¿no? O sea, no sé si tenga una enfermedad, no sé, autoinmune, o sea, más un tema reumatológico como tal, o que son como por lo general el tipo de enfermedades en las cuales se utilizan ese tipo de medicamentos que son los corticoides.
¿Qué pasa con los corticoides a largo plazo? Pues que nos van a generar problemas como que se nos pueden bajar las defensas, o que vamos a generar como la hinchazón o la cara de luna llena, que es como, pero son efectos que son conocidos y son esperados por el medicamento. Si el médico se lo formuló a esa dosis porque la necesita, no sé, insisto en cuál es su patología de base, es lo primero que hay que saber, cuál enfermedad como tal tiene, y con base en qué enfermedad tiene, pues uno dice si esa dosis es adecuada o no, y además de que si está en control, pues el médico tratante le va a hacer el seguimiento con exámenes para evitar precisamente algún efecto secundario. Bueno, tenemos acá también una pregunta muy específica. Dice, doctora, tengo un hijo y le da mucho orzuelo, también tiene acné. ¿Es algo en la sangre o es solo cutáneo? Digamos que el tema del acné lo podríamos asociar con algún tipo de bacteremia. De hecho, para este tipo de acné, sobre todo facial y eso, hay tratamientos antibióticos. O sea, no solo es como las cremas faciales y ya, o las lociones faciales, sino que vamos a utilizar todo el tema antibiótico, entonces sí podría tener alguna relación como con la bacteriemia. Y el tema pues de los orzuelos, como la pregunta específica, sí puede ser algo como más local. Puede ser que el niño también esté asociado con una blefaritis, es decir, ahí como con la caspita en las pestañas. Entonces toca hacer el adecuado pues lavado y con el champú ideal para este tipo de sustancias. Y obviamente evitar, mirar mucho cómo está el aseo de las manos y eso, porque sobre todo los niños pues cogen cualquier cosa y uno las manos a la cara, entonces estar como muy pendientes de este tipo de cosas, pues porque obviamente todas las superficies están contaminadas y me pueden llegar a contaminar e infectar, en este caso la parte oftalmológica. Bueno, doctora, y para ir más o menos cerrando ya este capítulo del día de hoy, Sí. ¿hay algunos síntomas de alarma por la automedicación? El síntoma de alarma más grave en una automedicación es una alergia, en el sentido en que la alergia nos puede evolucionar a la anafilaxia, que es lo que hemos contado, que es cuando, como lo hablamos al principio, puede terminar en un paro. Entonces, si yo veo que me tomo algo y uno me empieza a poner rojo, me empieza a picar, como que me empieza a arder, me empiezo a sentir con dificultad como para respirar, inmediatamente pues para el servicio de urgencias para que se pueda dar el manejo adecuado. Finalmente, es una pregunta que incluso me parece muy acorde por la época que estamos viviendo. Okay. ¿Alguna recomendación para las personas que aún creen que el COVID se trata con medicamentos, que no se automediquen? Creería yo que esa vendría siendo como el sentido de la pregunta que nos realiza nuestro seguidor en red social. Ok, bueno, con el tema del COVID, pues sabemos de que depende de cuál sea el tipo de sintomatología, es decir, si es leve, moderada o severa. Entonces, pues si es manejo leve, pues va a ser el manejo como con cualquier, digamos, afección viral, que va a ser enfocada a control de síntomas, es decir, dolor de cuerpo, dolor muscular, entonces se puede manejar con un analgésico como el acetaminofén, no habría ningún problema, y de hecho eso es lo que se formula, porque lo indicado con el COVID es de que la persona reporte que tiene síntomas y consulte, ya sea por vía telefónica o presencial o por teleconsulta, con su médico, y va a ser el manejo que se nos da. Si ya hablamos de un tema más moderado, pues ya va a requerir de pronto asistir al servicio de urgencias, y ahí ya el médico, dependiendo de cómo la revise, le va a indicar. Y ya hablamos de un tema severo, pues ya el médico definirá una hospitalización, cuál es el tratamiento adecuado, porque se puede llegar a complicar y llegar a neumonía, y obviamente pues ahí no solamente vamos a utilizar Dolex, sino que incluso podemos llegar a requerir antibióticos y otra serie de medicamentos. Entonces, si los síntomas son leves, se pueden manejar en casa, y de hecho es lo que está indicado en casa, como cualquier afección viral, líquidos y Dolex, y nada más. Bueno, doctora, para finalizar, démosles esas últimas recomendaciones a las personas para que sean un poco más conscientes a la hora de enfrentar una enfermedad o a la hora de consumir algún medicamento. Bueno, lo ideal siempre es iniciar con no automedicarse. Yo creo que esa es la recomendación más importante de este live, aprender de que cuando uno se automedica puede poner en riesgo su estado de salud, entonces lo ideal es no automedicarse. Lo otro es seguir las indicaciones del médico tratante cuando uno tiene una enfermedad, es decir, ni disminuir dosis ni aumentar dosis, porque si el médico ha indicado una frecuencia horaria y una cantidad es basado pues en la experticia para esa enfermedad específica.
Tercero, siempre uno debe verificar cuando uno le formula algo al médico que en farmacia le están entregando lo que el médico formuló, porque eso también es algo muy frecuente de que en farmacia a veces se equivocan y entregan otro medicamento y eso nos puede generar un evento adverso. Y finalmente, en caso de que yo me tome algún medicamento, ya sea formulado o sea porque yo decidí comprarlo porque son de venta libre y empecé a sentir síntomas de alergia, saber de que inmediatamente toca consultar al servicio de urgencias. Bueno, así finalizamos nuestro Doctor Te Responde del día de hoy. Doctora, muchísimas gracias por brindarnos este espacio tan informativo y educativo para todos. No, muchas gracias a ustedes y por las preguntas tan interesantes. Espero poder haber resuelto sus dudas. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todos ustedes por conectarse a este espacio y seguirnos en nuestras redes sociales @Clínica Imbanaco. Te esperamos la próxima semana con un nuevo Doctor Responde con un tema de interés. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.